tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En este episodio vamos a estar hablando de algo trascendental para el mundo de los negocios. Y no solamente porque estamos acostumbrados a hablar de corrupción en el ambiente público, sino también porque existe corrupción en el sector privado. Lo bueno de este capítulo de YTPK es que vamos a entrar en detalles acerca de las herramientas que se dispone en ambos extremos para garantizar las buenas prácticas empresariales. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Editorial en alianza con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. La corrupción es un mal hábito que afecta a economías grandes o pequeñas. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, solo en sobornos la economía global pierde al año $2 billones, cifra equivalente al 2% del Producto Interno Bruto Mundial. En el sector de las grandes obras, se estiman pérdidas que oscilan entre el 10 al 30% del valor de las inversiones. Como verán, la corrupción es fuente de ingresos indebidos para unos pocos y causante de inequidad y pobreza para muchos. La conducta ilegal no es privativa de la función pública, sino que es una relación que encuentra a su pareja en el sector privado. Esto quedó evidenciado con el caso de la empresa Odebrecht, una gigante brasileña de la construcción que se aseguró contratos por $3.336 millones, pagando sobornos por importe de 788 millones de la moneda norteamericana a lo largo de 15 años, en al menos 10 países de América Latina. El monto de los sobornos representa el 25% de los beneficios obtenidos. La firma consultora BDO ha realizado una encuesta que involucró a varios países de Latinoamérica y cuyos resultados sirven para medir el impacto de la corrupción en las corporaciones y diseñar los mecanismos de control que son necesarios para procurar revertir la tendencia. En BDO hicimos un estudio con 18 oficinas en Latinoamérica para entender con datos reales de compañías que están operando en la región cómo se manifiesta el fraude corporativo hoy en Latinoamérica y empezar a analizar de forma detallada las diferencias que tenemos con los mercados más desarrollados y cómo las empresas hoy pueden gestionar ese riesgo que realmente implica pérdidas significativas. Pudimos observar que en promedio una empresa en Latinoamérica pierde al año $1,5 millones por maniobras de fraude, en un contexto en el cual cada vez tenemos inclusive más regulaciones que penalizan a las compañías que puedan llegar a estar involucradas en hechos de corrupción, con lo cual es un escenario de mucha complejidad y que hay que rápidamente abordarlo. Hoy presentamos Prevenir es ganar. Los tipos de fraudes a empresas del sector privado responden a diferentes modalidades. Pueden ir desde lo más alto de la cadena de mando hasta el sector más pequeño de los colaboradores. El estudio encarado por la firma BDO no solo permitió ver cuáles son los sectores de mayor riesgo en las compañías latinoamericanas, sino observar las diferencias respecto a modalidades del fraude que ocurren en empresas consideradas de primer mundo. En general en el mundo hay, tres grandes tipologías de fraude: la apropiación indebida de activos, que es básicamente las personas que se roban bienes o dinero de la compañía; lo que son las tipologías vinculadas a un gran título que es corrupción, que involucra en general a la gerencia media, donde hay conflictos de interés, proveedores fraudulentos, operaciones de algún modo que están vulnerando lo que la compañía pretende para llevar adelante. Y por último, lo que son los fraudes a los estados contables, donde son los típicos fraudes que cometen los altísimos directivos, el CEO o el CFO de la compañía, para presentar números que no se condicen con la realidad de algún modo y llevar adelante maniobras que inclusive tienen impacto muy fuerte en el mercado. En el mundo desarrollado
lo que nos encontramos es que a nivel de frecuencia de las operaciones hay una frecuencia muy alta en lo que son la apropiación indebida de activos, un poco más baja en los delitos de la gerencia media, lo que hablábamos de corrupción, y muchísimo menor lo que es el fraude de los estados contables en cuanto a la frecuencia. Y el impacto que tienen estos fraudes es, por supuesto, en la apropiación indebida de activos, individualmente es muy pequeño el impacto. Alguien que se roba algo de un inventario, alguien que roba un fondo fijo, digamos que individualmente le causa un impacto bajo a la compañía. Ya la gerencia media le causa un impacto un poco más grande, porque estamos hablando de un gerente que está, por ejemplo, aprobando una factura de un proveedor fraudulento, y por supuesto el fraude de los estados contables es el más significativo. La particularidad de la región es que la mayor cantidad de hechos de fraude son de la tipología corrupción, son los delitos de la gerencia media, con lo cual el riesgo para las compañías en Latinoamérica es bastante grande en relación al fraude, porque son delitos que individualmente le pueden causar costos bastante significativos, e inclusive si hubiera sobornos a funcionarios públicos en ese contexto, iniciar de algún modo procesos con las normas anticorrupción que hoy tenemos vigente. Hoy Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México ya tienen normas anticorrupción que penalizan a las compañías que sobornen funcionarios públicos o que estén involucradas en sobornos a funcionarios para obtener beneficios o negocios, con lo cual una compañía que no gestione bien estos riesgos puede estar expuesta no solo a pérdidas, porque se pueden desarrollar esquemas de fraude que tengan impacto sobre los propios bienes de la compañía, sino que además una persona, un empleado o un tercero generando operaciones para la compañía, sobornando funcionarios, puede hacer que un juez la sancione o que inclusive pueda suspender su actividad. La descripción de esta realidad no solo sirve para conocer el terreno donde se insertan las inversiones, sea de dinero público o privado, sino articular estrategias para prevenir su ejecución. Y es en ese sentido donde los esfuerzos de ambos sectores están hechos conforme a sus respectivas características. En el caso de la administración pública en Paraguay, el pasado 31 de octubre fue lanzada la norma paraguaya ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, cuyo propósito es establecer pautas de conducta administrativa tendientes a asegurar el correcto desempeño de las instituciones. Lo más importante, ¿verdad?, de esta norma antisoborno es justamente eso, que es genérica, en el sentido de que se puede utilizar tanto en el sector público como en el sector privado. Aunque quizás parezca raro, las herramientas más efectivas para detectar hechos de fraude son los canales de denuncia, los canales de reporte, las hotlines, donde las compañías empiezan hoy a tener distintos canales que le ofrecen a sus empleados y a sus terceros para que puedan reportar cualquier hecho fraudulento o de incumplimiento. Y desde ese reporte que hace la persona que está en contacto con una operación que le llama la atención, o que ve a un compañero de trabajo o un tercero haciendo algo inadecuado, eso normalmente, o las mejores prácticas nos dicen que hay que administrarlo con un tercero independiente, alguien que pueda recibir esas denuncias de forma objetiva, analizarlas y derivarlas a los comités de la compañía que estén de algún modo preparados para darle gestión a estos temas. En general son comités de ética donde hay personas de muy alto perfil, directivos de la compañía, que son los que toman las primeras decisiones de cómo llevar adelante las investigaciones. A partir de ahora lo que nosotros vamos a trabajar es conseguir un acto administrativo del Poder Ejecutivo, es decir, un decreto por el cual la implementación de esta norma sea obligatoria para todas las instituciones públicas del Paraguay, y en especial la del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, del cual nosotros dependemos. Es quizás lo más complejo cuando uno habla de gestionar el fraude, el proceso de respuesta al hecho. Uno detecta un incumplimiento y poder investigar tiene bastantes particularidades. Hay muchos profesionales que participan. Nosotros como BDO tenemos una práctica de forensics que está orientada a lo que es la metodología de investigación, la incorporación de tecnología. Por ejemplo, cuestiones muy prácticas, pero cuando uno está investigando un fraude, hoy en día las evidencias digitales son lo que hace la diferencia en un juicio. Poder tener esa evidencia digital implica trabajar con un equipo de forense digital que tenga la capacidad de copiar un disco rígido, de acceder a un servidor, de bajar y con software potentes analizar todos los correos de una persona vinculadas a ese hecho y poder construir todas las evidencias que los abogados necesitan, respetando siempre todas las normas de las jurisdicciones donde investigamos. Cada trabajo, cada procedimiento tiene su fase de iniciación,
tiene su fase de el momento de analizar el trabajo realizado y por sobre todas las cosas, todo procedimiento debe tener un objetivo final. También esto conlleva analizar los riesgos que puedan tener esta norma. Todo procedimiento tiene que tener su análisis de riesgo y por sobre todas las cosas tiene que tener un objetivo medible en todos los casos. Y cuando nosotros podemos hablar en el día de mañana si se cumplió o no con esta norma, con estos procedimientos, una vez de que tengamos ese compromiso y ese resultado de que el trabajo se midió, entonces ahí sí podemos hablar, ¿verdad? Si realmente se llegó a la conclusión de que efectivamente se implementó en forma como tienen que ser las normas. Pero atacar los fraudes o eventos de corrupción en instituciones públicas o privadas implica el desarrollo de un trabajo complejo, más aún porque se trata de un esquema del que participan varias personas. Respecto de un poco cómo son esos grupos que operan en las compañías, en general, por lo menos la estadística lo que nos dice es que vamos a estar en líneas generales hablando de entre 1 y 4 personas habitualmente. Por eso las empresas hoy, cuando reciben una denuncia y se acusa a una persona de estar haciendo un fraude, digamos que usan estas estadísticas para entender que en realidad hay que investigar de forma más profunda, entender quiénes son todos los sujetos involucrados. Y puede haber, digamos, cuestiones que son más domésticas, donde la compañía tome la decisión de hacer una investigación interna y no ir a la justicia. Y empiezan hoy a darse situaciones que son un poco distintas, cuando tenemos, por ejemplo, involucrados funcionarios públicos o inclusive cuando las compañías empiezan, de algún modo en los últimos años, a tomar la decisión de, cuando detectan un hecho de fraude, llevar a juicio a la persona para dar un mensaje fuerte a todos los empleados y terceros que trabajan con la compañía, que la tolerancia al fraude y la corrupción es cero y que ese de algún modo es un camino que la compañía no va a aceptar. La práctica común es el sobrecosto, por ejemplo, en las obras que se realizan. También hay instituciones que trabajan con proyectos y que normalmente encontramos inconvenientes en las rendiciones de cuentas. Cuando se deriva proyectos a tal ONG o a tal comisión y tenemos falencia en el sentido de que no se presentan las rendiciones de cuentas en algunos casos y en otros casos que no se rinden conforme a las normativas legales vigentes. Tenemos investigaciones que pueden ser muy pequeñas, donde de pronto doy un caso práctico para que se entienda, por ejemplo, un gerente denunciado que tiene un conflicto de interés con un proveedor y uno rápidamente, usando fuentes públicas, analizando información digital y revisando la historia de ese proveedor y el servicio que está prestando, puede rápidamente llegar a muy buenas conclusiones respecto de que ahí tenemos un hecho de incumplimiento de parte del empleado. Y después hay investigaciones que son enormes, como por ejemplo la de los grandes casos que hubo en Latinoamérica. Odebrecht, por ejemplo, es uno de ellos. Son investigaciones que llevan adelante años y que hay involucrados cientos de profesionales trabajando, con lo cual esto es totalmente escalable. Uno puede atacar un problema muy pequeño y muy específico, o puede tratar casos de fraude gigantes que tengan hasta impacto mediático. Y normalmente encontramos más inconvenientes en las empresas públicas. Es donde se maneja mayor volumen de presupuesto y donde encontramos mayores falencias. En el sentido de las contrataciones y donde hay también muchas injerencias de factores exógenos, ¿verdad? Externos. Entonces es complicado, ¿verdad? Pero sí. Y también en los ministerios donde trabajan con proyectos, así como le dije anteriormente, ¿verdad? Ministerios que trabajan con proyectos donde sí se entrega recursos, ya sea a ONG, a comisiones, ahí son, para nosotros son las partes más vulnerables. Y es precisamente en esos sectores de mayor vulnerabilidad donde se aplican los métodos de control más rigurosos.
Mira, en líneas generales, cuando hablamos de gestionar estas cuestiones, vamos a tener, por un lado, un acompañamiento que le hacemos a las compañías cuando desarrollamos programas antifraudes, donde, como yo te contaba antes, tenemos instancias que están relacionadas con la prevención, donde uno va a empezar a trabajar en lo que es el desarrollo de programas de integridad o programas de compliance, como se le dice en inglés. Y esos programas lo que hacen es poner dentro de lo que es la operación de la compañía distintas herramientas para de algún modo conocer, entender quiénes son los terceros que operan con la compañía y poder detectar a tiempo si hay un proveedor que, por ejemplo, tiene un conflicto de interés con un empleado, evitar la contratación de empleados que tengan malos antecedentes en sus empleos anteriores. Y de algún modo ese desarrollo de programas de integridad lo que va a hacer es que la compañía sea mucho más sólida y que sea más difícil que sufra un hecho de fraude. Y entre esos elementos también vamos a tener elementos de detección. Yo te contaba sobre lo que son las líneas éticas. A nosotros en BDO es un tema que nos gusta mucho trabajar con los clientes y tenemos una línea ética a nivel regional donde atendemos algo así como 100 clientes en Latinoamérica a los que les damos este tipo de servicios, con lo cual cualquier cliente tiene la posibilidad de contratarnos, que nosotros recibamos sus denuncias, que las analicemos, que las derivemos a los comités que correspondan y que podamos acompañarlos en la investigación. Hay procedimiento existente que debe mejorar, pero también viene a contribuir mucho en el sentido que este también es el momento por el cual se está implementando la norma de requisitos mínimos que nosotros le llamamos el MESID 2015, en el cual se puede compaginar estas dos normas para que puedan ayudarse, ¿verdad? En el sentido de que todo debe empezar por el control interno, que significa primeramente de la máxima autoridad de la administración y posteriormente de los organismos de control. O sea que lo más importante en este tema va a ser su aplicación y el compromiso de cada máxima autoridad de las instituciones. Y siga con nosotros que más adelante hablaremos sobre cómo se aborda un asunto que debe ser trasladado a la justicia ordinaria para su resolución. Y se hace totalmente central entender en qué jurisdicción estamos, qué cosas se pueden hacer para obtener las evidencias necesarias. Ahora hacemos una breve pausa y ya regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Somos la terminal multipropósito más grande del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. cuenta con 100 hectáreas de predio portuario con distribución para zona de muelle, básculas, predio de contenedores cargados y vacíos, andenes de verificación y vaciamiento y depósitos de mercaderías en general. Todos estos beneficios, además de nuestra atención personalizada al cliente, nos convierte en el puerto fluvial más grande, ágil y seguro del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. Te damos respaldo. La discrecionalidad para la toma de decisiones suele ser uno de los principales factores de riesgo para los hechos de corrupción. Para detenerlo, no solo es necesario tener normas que penalicen las inconductas, sino manuales de procedimiento que permitan que las operaciones sean transparentes y sustentadas en valores. Nosotros trabajamos, digamos que en todos los espacios donde hoy las prácticas de compliance están desarrollándose en la región y el cambio cultural y de algún modo una bajada de valores fuerte a los empleados es uno de los principales elementos que las compañías están llevando adelante y estos programas de integridad contemplan todo tipo de iniciativas, acciones de change management se están usando mucho hoy, mensajes muy concretos a las personas, mucha claridad respecto de lo que la compañía quiere y lo que la compañía no quiere, muchos entrenamientos vinculados a temas éticos, se empieza a cambiar un poco la lógica en la que las empresas operan y esto tiene mucho que ver con el comportamiento humano. La intención es que la máxima autoridad de cada institución se comprometa para que
a través de su administración pueda ser, en primer lugar, más transparente, más accesible y sobre todo tener procedimiento más preciso para que no haya falla en ese sentido. Las compañías en la región están perdiendo $1,5 millones al año por esquemas de fraude que lo están sufriendo de parte de empleados, terceros que están trabajando de algún modo de forma integrada para provocar este tipo de cuestiones en las compañías. Y ahí tenemos un elemento muy interesante para que la alta gerencia de las compañías pueda pensar sus casos de negocios y pensar en hacer inversiones para tener un programa de compliance acorde a cada compañía y relacionar eso con el impacto que puede llegar a tener tanto hechos de fraude como hechos de corrupción, que pueden ser aún mucho más gravosos si una compañía recibe sanciones por ejemplo, sobornar funcionarios públicos. Tenemos en la región muchos casos, Odebrecht quizás es uno de los más significativos, donde una compañía con una cultura de muy baja integridad desarrolló negocios y hoy es una empresa de algún modo que está muy afectada por esas cuestiones, su presidente está preso, inclusive eso tiene de algún modo impacto en la clase política de distintos países, con los sucesos que tuvimos en Perú, un presidente que se suicidó, con lo cual hay que pensar que estas cuestiones de prevención y de gestionar el fraude y la corrupción es algo que puede hacer la diferencia en que una compañía sea sustentable o no, y que se puedan hacer negocios de aquí a largo plazo, o que la compañía se quede muy focalizada en el corto plazo y pueda llegar a sufrir las mismas cosas que estos ejemplos que veíamos antes. Nosotros tenemos mucha esperanza de que tanto como la norma antisoborno como la norma de requisitos mínimos podemos sí empezar a trabajar en serio y sobre todas las cosas son sistemas que para nosotros reúnen las condiciones para que podamos salir adelante. Pero existen casos donde se ha pasado la línea y el abordaje requiere la participación de la justicia ordinaria. Cuando uno está haciendo una investigación dentro del marco de una compañía, por más que nosotros seamos de algún modo una compañía privada, somos consultores que investigamos por cuenta y orden de una compañía que nos lo pide, tenemos que necesariamente aplicar los mismos protocolos que aplicaría la justicia para obtener esas evidencias. Y te digo un ejemplo práctico, te cuento un ejemplo que pueda ser fácilmente entendido. Una de las cuestiones que de algún modo están haciendo la diferencia hoy en investigaciones son las pruebas digitales, donde uno tiene, por ejemplo, correos electrónicos, donde tienen inclusive chats entre empleados de la compañía que pueden estar contando una maniobra de fraude. Bueno, para que eso pueda ser una evidencia, hay que entender en cada jurisdicción qué nos dicen las leyes, qué nos dice la jurisprudencia respecto de tomar un correo electrónico. Si se puede o no se puede acceder a un correo electrónico, es una cuestión que hay que analizarla con mucho detalle, que la compañía tiene que hacer siempre trabajos previos. Una de las cuestiones básicas que toda compañía está haciendo hoy a nivel regional es en sus códigos de conducta explicarle a los empleados y por supuesto hacer que ellos lo acepten y lo firmen, que los correos electrónicos y todos los elementos digitales pueden ser auditados por la compañía. Con lo cual, con ese resguardo, en muchas jurisdicciones, no quiero decir en todas, pero en muchas, de algún modo eso habilita a que en un proceso de investigación uno pueda leer el correo. Pero si no se tiene un buen programa de compliance y se contemplan estas cosas, el investigador va a estar atado de manos, porque cuando hay un hecho de incumplimiento y quiere acceder, por ejemplo, a los correos electrónicos, si no se hizo este trabajo previo, bueno, no lo va a poder hacer y eso va a limitar mucho las posibilidades de éxito. Por lo cual, nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes siempre hacemos mucho énfasis en entender el riesgo de fraude como algo amplio, que hay que mirarlo de una forma holística y trabajar fuertemente en lo que es la prevención, la detección y la respuesta y tener programas de integridad que sean sustentables y que permitan hacer investigaciones exitosas. Cuando se hace todos esos procedimientos, cuando se hace el seguimiento a los planes de mejora, cuando nosotros no encontramos evidencia de la conclusión de esos trabajos, entonces nosotros hacemos una síntesis ejecutiva de esas observaciones y le remitimos también al presidente de la República. En caso de que surgiera algún indicio de la comisión de algún hecho punible, entonces le remitimos eso a la CENAC con la sugerencia de que sea remitido al Ministerio Público. Cada vez más las compañías están queriendo llevar a juicio a las personas que están involucradas en hechos de fraude, por supuesto también lo vinculado a sobornos funcionarios públicos,
y se hace totalmente central entender en qué jurisdicción estamos, qué cosas se pueden hacer para obtener las evidencias necesarias, y ese trabajo articulado entre el consultor de forensics que está entendiendo procesos de negocios y obteniendo evidencias tanto documentales como digitales, y el abogado que necesita de algún modo tener esas pruebas en legal forma para ir a juicio, es lo que hace la diferencia para que la investigación sea exitosa. Porque hay instituciones que manejan muchos recursos y hay instituciones que manejan menos recursos, pero de hecho que el soborno puede ocurrir ya sea en el chico o en el grande, ¿verdad? Pero la diferencia va a ser de que cuando es una institución mucho más grande en envergadura, en presupuesto, que los procedimientos tienen que ser mucho más explicativos, mucho más fuertes, vamos a decirle. Pero eso lo vamos a trabajar una vez de que tengamos nosotros ese acto administrativo, el cual nosotros necesitamos para seguir avanzando. Y es ahí, una vez que nosotros tengamos ese acto administrativo, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con todas las instituciones para que de manera que podamos llegar con más fuerza a las instituciones. Y a propósito de los controles, al volver de la pausa les contaremos de qué instrumentos se vale la Auditoría General del Poder Ejecutivo para revisar los procedimientos de mayor riesgo que ejecutan las instituciones del Estado. Tal vez lo más importante que hemos conseguido, ¿verdad? Como Auditoría General ha sido la implementación del CIACPE. ¿De qué se trata eso? Sigue aprendido a YTPK, que al regresar de la pausa les contaremos todos los detalles. Ya volvemos. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Desde el 2009, somos el puerto privado terrestre por excelencia de nuestros clientes. Especializados en importación de cargas generales y especiales, brindamos la atención más cercana y efectiva con la tranquilidad y seguridad de una amplia experiencia en el mercado y la constante innovación en servicios a la importación de mercaderías. Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. Es común hablar de hechos de corrupción en las instituciones públicas, ya que son los eventos que ocupan a los medios masivos de comunicación por las implicancias que suponen para la calidad de vida de la población. Pero en contrapartida, también existen mecanismos de control y prevención que son de escasa difusión. Uno de ellos es el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, o CIACPE. Lo más importante que hemos conseguido, ¿verdad? Como Auditoría General ha sido la implementación del CIACPE a partir del 2017. Este sistema consta de 3 módulos: planificación, que le corresponde a mi área, a la Dirección General de Planificación y Evaluación; el módulo 2, que le corresponde a la Dirección General de Control Interno, que consiste en la ejecución de lo planificado, de los trabajos de auditoría propiamente, que se realiza en campo, en la institución donde se audita. Y el tercer módulo es el de seguimiento, que consiste en dar un poco el acompañamiento a los informes, a los hallazgos, que se materializa en un plan de mejora como para poder hacerle el seguimiento y la corrección necesaria a los desvíos, a los hallazgos que fueron encontrados durante el trabajo de auditoría. Hoy en día nosotros ya no estamos utilizando prácticamente papel, como se dice, todo ya por el sistema del CIACPE. Cada institución carga en el módulo 1 su plan de auditoría. El sistema le permite crear un plan de trabajo para el ejercicio fiscal, en este caso de 2020, que ya está dentro del sistema.
En ese orden de cosas tenemos actualmente 90 instituciones que ya remitieron su plan en forma oficial. ¿Eso qué quiere decir? Que ya cumplió con todos los requisitos, con todos los campos bien alineados de acuerdo a las indicaciones que le habíamos señalado durante la capacitación y que a su vez fueron aprobados por la máxima autoridad de la institución donde el auditor interno está prestando su servicio. Nosotros a través de ese sistema y desde acá entonces hacemos el seguimiento de eso. El módulo 1 propiamente abarca 3 aspectos. La parte de IPGR que le llamamos nosotros tiene que identificar las áreas de mayor riesgo y eso tiene que tratar de identificar cuál es el riesgo más importante dentro de la institución, las áreas de mayor riesgo. Eso también implica que tiene que reconocer el agente generador, los efectos que pueda generar y el impacto que pueda ocasionar en el caso de que un evento negativo se materialice e impide el logro del objetivo. Entonces, de acuerdo a ese criterio, a esa valoración, los auditores externos establecen una calificación. Y esa calificación depende de la probabilidad de ocurrencia y del impacto que pueda ocasionar a la ocurrencia de dicho evento. Y eso puede quedarse en 3 niveles: nivel alto, nivel medio o nivel bajo. Tenemos el famoso código cromático: el rojo es el alto, el amarillo es el mediano y el verde es el bajo. La ejecución de cada auditoría interna lo tiene que alzar en el módulo 2. A mí me permite justamente identificar los áreas de mayor riesgo y efectivamente también se le exige a que realice los controles en cada una de esas áreas. Hay una ventaja también cuando se tiene el IPGR, estos códigos tienen, cada uno de estos riesgos tiene su código y se vincula con el plan, con el trabajo de auditoría propiamente. Eso ya queda guardado en el sistema y en el momento de ejecutarlo ellos ya saben qué área auditar, y tiene también otra ventaja que el cronograma de trabajo. Este módulo abarca un cronograma de trabajo que tenemos al final de la pantalla. Si voy subiendo, vemos al final de la pantalla que tiene un cronograma de actividades donde se establece, por ejemplo, la cantidad de trabajo que se va a realizar durante el primer semestre, la cantidad de trabajo que va a realizar durante el segundo y así se ve al costado, a mi derecha en este caso, el total de producto que va a realizar y la cantidad total de horas. Aquí al costado, bien a la derecha, se ve, por ejemplo, los nombres de los auditores que trabajan dentro de esta institución. Nosotros como Auditoría General estamos un poco atados de pie y mano en el sentido de que nuestros brazos ejecutores son los auditores internos en cada institución. Pero ¿qué pasa? Así como están las normas, esos auditores internos dependen de la máxima autoridad. Jerárquicamente depende de la máxima autoridad y muchas veces eso dificulta para que ese trabajo del auditor interno sea tan independiente. Por el hecho de que si yo puedo escribir, como se dice vulgarmente, por el lomo de mi jefe, yo sé que mañana a lo mejor estoy afuera. Lo que nosotros podemos acá ver en tiempo real el trabajo que se está realizando. No podemos garantizar nosotros si se va a evitar o no evitar que ocurra el daño o el desvío correspondiente. Lo que nosotros queremos con esto es que se haga un acompañamiento y que se detecte en lo posible antes de que ocurra, eso sí. Para nosotros como Auditoría General sería todo un logro que todas las instituciones certifiquen y que quede eso como una política de Estado para no tener más ese inconveniente de que cuando hay un cambio de gobierno o de máxima autoridad pueda volver eso a foja cero y empezar otra vez de vuelta, porque ese trabajo lo que dificulta mucho y ese trabajo y esa situación también es lo que siempre nosotros recibimos acá, de muchas quejas en ese sentido, por el hecho de que viene el funcionario y te dice, yo me preparé para esto, ya estaba trabajando en esto y me enviaron a otro lado, entonces empieza otra vez de cero. Y la Dirección de Control Interno es la que controla la calidad de los trabajos, hace un acompañamiento en terreno, en campo, conforme a los planos, al cronograma de trabajo que establecieron cada auditor de la institución donde auditamos. Y el seguimiento que viene a ser la parte de seguimiento, ya sea de los trabajos de auditoría interna, ya sea de trabajo de la Contraloría General,
de contrataciones públicas o de auditoría externa. Entonces nosotros hacemos a través de la fase 3 seguimiento a esos trabajos y también seguimiento a los planes de mejoramiento. Los 3 módulos pueden funcionar, están concatenados, podríamos llamarle, concatenados. Siempre y cuando que esté planificado va a poder ejecutar. El sistema también le permite habilitar un nuevo plan en el caso de que se detecte un problema que la máxima autoridad quiere que se audite. Puede existir una denuncia, puede haber un pedido especial, entonces el sistema le permite hacer eso también. Y una vez que finalice el trabajo de auditoría, queda documentado, queda guardado los hallazgos. Sucede lo siguiente, se va un auditor con su equipo, audita o encuentra algunas falencias, algunos desvíos, algunos hallazgos y remite al área auditada a través del sistema. Eso se llama descargo. Si el hallazgo queda firme, no se levanta el descargo, la observación, entonces eso ya queda guardado en el sistema y permite el sistema abrir una ventana o un icono donde le dice iniciar PMI. ¿Qué significa eso? Que va a iniciar un plan de mejoramiento para subsanar los desvíos, los hallazgos encontrados durante el trabajo de auditoría. Nosotros, por ejemplo, en el tema del FONACIDE, hace poquito pasamos un informe en donde con nuestro trabajo de verificación in situ llegamos a cuantificar de que en un año se ha recuperado 2.500 millones de guaraníes de obras que no han sido ejecutadas en su totalidad. La idea precisamente es eso, del seguimiento, de las recomendaciones que pueda salir, porque cada hallazgo, cada desvío termina en una recomendación y normalmente la recomendación apunta a realizar una acción de mejora para subsanar, para evitar que vuelva a ocurrir en los próximos periodos, en los próximos meses, en los próximos semestres. Ese es el objetivo del tercer módulo, el seguimiento. Establecer acciones de mejora para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que se constató en dicho periodo, en dicha tarea, en dicho trabajo. Esto fue Prevenir es Ganar. Siga con nosotros que al volver de la pausa hablamos con el licenciado Oscar Guillén, directivo de la firma BDO Paraguay, sobre el abordaje que se da desde el sector privado a la problemática del fraude y la corrupción a nivel local. Ya regresamos. Somos la terminal multipropósito más grande del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. cuenta con 100 hectáreas de predio portuario con distribución para zona de muelle, básculas, predio de contenedores cargados y vacíos, andenes de verificación y vaciamiento y depósitos de mercaderías en general. Todos estos beneficios, además de nuestra atención personalizada al cliente, nos convierte en el puerto fluvial más grande, ágil y seguro del país. Puerto Seguro Fluvial S.A. Te damos respaldo. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Muy bien, ahora ya estoy en compañía del señor Oscar Guillén, él es directivo de la firma BDO y este tema es muy interesante porque quizás no forme parte del día a día de la conversación habitual del público en general, pero sí probablemente sea un tema de sumo interés para los directivos de las empresas. Y es la incidencia que tiene finalmente en el cumplimiento de mis objetivos o el costo que tiene el estar aplicando malos hábitos empresariales. O bien lo planteamos de otra forma, cómo los buenos hábitos me garantizan la consecución de los objetivos empresariales en determinado plazo. Y allí, como veíamos en el testimonial de la primera parte del programa, hay algunos aspectos que los técnicos consideran de suma importancia para poder garantizar el buen desempeño en la empresa. ¿Qué herramientas tenemos a disposición o qué herramientas ofrece, por ejemplo, una consultoría de BDO
para que una empresa pueda evitar, por ejemplo, esquemas de fraude o esquemas de corrupción en el seno de su empresa, de su emprendimiento o en el interior de sus colaboradores, don Oscar? Bueno, si miramos la organización de las empresas, un factor muy relevante es el tema de los sistemas de control interno. Visto el control interno no como aquello que a veces decimos, no, eso corresponde a auditoría, que ellos vengan, verifiquen las transacciones, sino que mirando al control interno como un todo dentro de la organización. Eso arranca desde algo que técnicamente se denomina el ambiente de control. Ese ambiente de control es lo que la alta dirección baja a los demás niveles dentro de la organización. Es la manera en que la alta dirección ve y cómo indica que deben hacerse las cosas dentro de la organización. Eso incorpora una cuestión súper importante, elemental diría, que es el tema de la ética dentro del actuar de la empresa. Esto aplica tanto a empresas del sector privado como al sector público, sector gobierno. Y de hecho que vimos esa relación con casos que son muy conocidos y de trascendencia mediática ocurrían en el Brasil, como decíamos en la primera parte del programa con la firma Odebrecht, y se extendía a otros países de la región. Y normalmente cuando hablamos de corrupción, en el subconsciente colectivo está instalado o instalada la idea de que la corrupción está en la función pública. Pero la corrupción se retroalimenta, en la función pública se retroalimenta en el sector privado, es decir, hay una relación fáctica entre ambos sectores para que pueda consumarse el hecho de la corrupción. ¿Cómo se administra esto desde la perspectiva del sector privado? Bueno, es tal cual como estás diciendo, la corrupción. Cuando hablamos de corrupción normalmente vemos al sector gobierno. Es más, yo creo que las noticias en general también hablan de corrupción cuando está el sector gobierno, pero muy pocas veces vemos noticias de corrupción o de fraudes internos en las empresas, porque se maneja de una manera más reservada esa información, ¿verdad? Pero efectivamente, para que haya corrupción en el lado gobierno, tiene que haber también una parte de la corrupción en el lado privado. Entonces, en ambos sectores hay que trabajar este tema que hablábamos antes de la ética y la manera de llevar adelante las cosas. Entonces, sí, este ejemplo que estabas dando, Odebrecht, una empresa pero totalmente reconocida en el campo de infraestructura, ¿verdad? Un nombre, una marca con un prestigio, pero que nadie hubiera dudado. Sin embargo, se vio envuelta en estas situaciones que se presentaron, se originaron en Brasil, pero luego se vio viendo que no era solamente en Brasil y los distintos esquemas que tenían eran de todo tipo, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí entra mucho de los sistemas en sí que hicieron posible que determinadas situaciones que se daban no fueran detectados. Falta de controles o que todo el ambiente estaba preparado para eso también, ¿verdad? O sea, ahí yo decía lo del ambiente de control. O sea, si de la alta dirección no viene ese lineamiento de cómo hay que llevar adelante los procesos, las actuaciones en general de la empresa, si eso no está claro o si directamente el lineamiento es hacia lo que no corresponde, obviamente eso es lo que va a pasar en el actuar de la empresa, ¿verdad? Tanto a nivel privado como con su relación con el público, con el sector público. Y hay una cuestión también que me encantaría desarrollar con usted, señor Oscar, y es que pareciera ser como que la corrupción en el sector público es más elástica, pero en el sector privado, como tiene un impacto directo en lo reputacional, después me es más difícil a mí operar en el sector privado con mis pares. Digo, también del sector privado, porque pierdo confianza, pierdo credibilidad y mucho menos volver a operar con el sector público. Entonces, digamos como que se acorta el mercado cuando yo, estando en el sector privado, incurro en un evento que pueda afectarme, por ejemplo, con una concurrencia que sea pública. Claro. En las relaciones con el Estado, obviamente se va a ver afectada si es que se determina un hecho de corrupción, ¿verdad? Esa empresa, por más buen nombre que haya tenido de haberse detectado un hecho de corrupción, eso va a generar que tenga que posiblemente verse afectadas sus posibilidades de contratar nuevamente con el sector público, ¿verdad?
Y en lo que se refiere al sector privado, el mercado mismo va dictando la forma de actuar o de mirar a las empresas. Si es que aparece alguna noticia donde tal o cual empresa estuvo involucrada en algún hecho de corrupción, o no le llamemos solamente corrupción, podemos hablar de impacto ambiental, alguna cuestión que haya afectado el ambiente, o un arroyo, o quizás en algún cultivo que afectó las zonas aledañas, ¿verdad? Esa empresa, la imagen se ve totalmente afectada y el público mismo luego no quiere tomar los productos de esa empresa. Entonces eso también favorece a que aparezcan organizaciones que ayuden para lograr una mejor visibilidad en los temas que las empresas sí están cumpliendo en forma. Ahí entran los temas ambientales. No tenemos actualmente algo que vaya certificando, pero sí una certificación del cumplimiento de las normas de conducta. Eso podría ser perfectamente algo que sea muy apetecible, digamos, desde el punto de vista del sector, de una empresa del sector privado, porque eso va a poder mostrar que la empresa está siguiendo una línea de cumplimiento con lo que la línea ética espera, ¿verdad? Y quizá en un futuro hasta el propio Estado tenga que, dentro de sus condiciones para contratar a firmas privadas para distintos temas, pueda requerir, el propio Estado pueda requerir que las firmas cumplan con determinados criterios, ya sea de ética, de seguridad de información, medidas contra fraudes, medidas para el medio ambiente, así como está pidiendo actualmente cuestiones de calidad. Y justamente cuando hablábamos del trabajo que se hace en el sector público, a mí me llamaba poderosamente la atención, y quizás sea porque desconocía esa parte del trabajo que se hace en la función pública, el que ellos vayan calificando los aspectos que deben ser revisados por orden de relevancia, en el sentido de mayor riesgo, un riesgo medio o un riesgo bajo, porque quiere decir que aquello de mayor riesgo es lo que efectivamente va a tener un mayor impacto por el servicio que están prestando o un impacto a través de los medios masivos de comunicación. ¿Y por qué decía que me llamaba la atención? Porque eso creo que estamos hablando como hilo conductor de este programa, en los mecanismos de prevención para evitar que esas situaciones acontezcan. Y en tal sentido, señor Oscar, me gustaría que pueda especificarnos cuál es el abordaje preventivo que se le recomienda a una empresa desde la consultoría, por ejemplo, que realiza la firma BDO. Ya. Está muy bien lo que planteas desde el punto de vista de prevención, porque hacia eso hay que apuntar. Hay que prevenir, hay que hacer que no sucedan los hechos, porque una vez que sucedieron, bueno, se suceden después otros temas. Ya hay que aplicar medidas, hay que investigar a ver qué fue lo que aconteció, cuál fue el impacto que generó y ver luego a qué niveles habrá que ir, quizás recurrir a la justicia en algún momento, ¿verdad? Lo cual no es nada deseable para ninguna empresa ni para el Estado mismo, ¿verdad? No, pues le saca de foco, o sea, te estás ocupando de otras cosas antes que el objetivo que estabas persiguiendo. Entonces, ¿en qué es lo que hay que trabajar? En la prevención. Y ahí viene una línea de trabajo en eso, es todo lo que se relacione con la línea ética. La conducta, la manera en que la alta dirección tiene que definir lo que se llama el gobierno corporativo, cómo quiere hacer las cosas. Una vez definido todo eso, bueno, viene todo un plan de incorporación, digamos, dentro de la cultura de la empresa, a través de distintas líneas, pero incluyendo el entrenamiento, incluyendo evaluaciones y participación en cada uno de los procesos también. Así como decía, hay cuestiones de riesgo, o sea, para determinar las prioridades. Hay procesos que son más riesgosos que otros. ¿Y cómo se determina el riesgo? En función a lo que ese proceso está manejando. Si es un proceso de compra, como lo dice el nombre, está manejando la compra, uno piensa ya de entrada, bueno, las compras tienen un riesgo más elevado porque pueden ocurrir muchos temas en cada procedimiento de adquisición.
Pero quizás hay otros procesos que no requieren, no conllevan tanto riesgo, como quizás puede ser el manejo de los bienes de uso, de los activos fijos de una empresa. Entonces, ¿dónde van a aplicar el mayor foco de control o de medidas? En lo que son compras, en lo que se refiere a ingresos de fondos, salida de fondos de la empresa, que son las líneas en donde se pueden generar los fraudes. Entonces, hacia esas líneas es donde normalmente, nosotros como firma identificamos esos riesgos, identificamos los procesos principales, y nuestra forma de llevar adelante el esquema del abordaje, digamos, de la consultoría, va hacia esa área de mayor riesgo inicialmente, para cubrir eso y luego evaluar otras áreas. Bueno, y qué oportuno hablar de todo esto, Oscar, porque estamos en un escenario donde se está evaluando a nivel legislativo aumentar lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal como tope de déficit fiscal, pero ¿con qué propósito? Es uno de los puntos que estuviste mencionando, con el propósito de que el Estado disponga de mayor capital que quiere direccionar al sector privado para movimentar varias áreas, principalmente de infraestructura y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más dinero para contratar servicios del sector privado. Y cuando hay ese vínculo, sector público y privado, y tenemos cierto margen de corrupción que se ha instalado en nuestra sociedad, pues allí es donde viene el trabajo que realizan empresas de consultoría como ustedes para garantizar que todos esos procesos estén bien ejecutados y que no incurramos en uno de estos presupuestos de fraude o de sobrecostos o de algún aspecto que pueda incidir en la mala ejecución del proyecto y también pueda afectar la reputación de la empresa que esté vinculada a ese proyecto. Ya. Con respecto a esto que está diciendo, una de nuestras líneas de servicio se refiere a lo que es como un acompañamiento de los procesos de contratación y gestión, donde lo que nosotros contribuimos con nuestra participación es a darle más transparencia a los procesos. Entonces, normalmente en las contrataciones, los términos de referencia, donde se define todo lo que deben cumplir el proveedor como firma y los productos que va a presentar también como producto en sí, eso está normalmente bien definido. O sea, se podrá mejorar en muchos casos, pero en general están las cosas básicas requeridas. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, al momento de contratar efectivamente, ocurre que el producto que se recibe no era exactamente ese que se estaba llamando. Entonces ahí es donde entramos nosotros como para participar en toda la fase de ese esquema de contratación hasta el momento en que se llega propiamente el producto adquirido. Entonces participamos en cada fase como para asegurar que tanto los términos de referencia fueron definidos acorde a lo que se requiere y luego que las propuestas recibidas estén en línea con eso que se pidió y finalmente que el producto recibido o el servicio recibido haya estado también en concordancia con aquello que se había contratado. Y eso es lo que asegura que en ese camino, se hayan cumplido por lo menos lo que se comprometió cada firma a entregar, que haya efectivamente entregado. También entra la cuestión de los plazos, ¿verdad? Y, las condiciones técnicas de lo ofrecido como producto o servicio. No obstante, a pesar que las instituciones pueden estar actuando como para cumplir en forma todos los procesos, con todos los manuales, con todas las líneas de ética, con todo lo que se refiere a calidad de sus productos y demás. A pesar de eso, igualmente pueden ocurrir hechos de fraude. O sea, es muy probable que en este momento en las distintas empresas esté aconteciendo un hecho de fraude sin que la empresa lo sepa. A veces también hay otros temas como el relacionamiento con los clientes de la empresa, que en determinado momento aparece como alguna cuestión que puede parecer que no sea lógica en esa relación vendedor-comprador. Puede aparecer alguna cuestión que parezca que no cumple con alguna línea de conducta esperada. Entonces ahí es donde yo quería mencionar que uno de los servicios nuestros es el de ofrecer el canal de denuncias. ¿En qué consiste? Que la empresa en su, web, en su página web o a través de carteles,
indica la dirección web a la cual esa persona que se cree afectada pueda recurrir para hacer la denuncia. Entonces, esa denuncia bien puede ir a un sector de la misma empresa, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces si la denuncia va a la misma empresa, el denunciante a veces termina no haciendo la denuncia. ¿Por qué? Porque va a ir a llegar quizás a la misma persona, a la misma área que es en la cual está actuando la persona que va a estar afectada. Entonces, ¿en qué consiste el servicio nuestro? Que le damos el servicio de canal de denuncia. Entonces, nosotros recibimos las denuncias y tenemos todo un protocolo definido de cómo tiene que procesarse la denuncia hasta llegar a la evaluación por parte de la empresa y tener el retorno que le va a llegar a la persona que haya denunciado, indicando cómo fue tratada su denuncia y cuál fue el resultado de la evaluación. Le agradecemos por toda esta información que compartió con nosotros, señor Oscar, y ustedes entendieron perfectamente cuál era el propósito de este programa de YTPK, donde estamos abordando este tema muy sensible que normalmente escuchamos y que hoy enfatizamos. Decía el señor Guillén en reiteradas ocasiones, la cuestión ética es trascendental, el tener un sistema de control efectivo de cada una de las operaciones, que eso pueda ser contrastado con un manual de procedimiento, por ejemplo, que bien también lo señaló. Así que son algunos valores que estamos ya extrayendo de este capítulo de YTPK, pero siga con nosotros, que luego de la pausa extraemos los nutrientes de este capítulo de YTPK. Desde el 2009, somos el puerto privado terrestre por excelencia de nuestros clientes. Especializados en importación de cargas generales y especiales, brindamos la atención más cercana y efectiva con la tranquilidad y seguridad de una amplia experiencia en el mercado y la constante innovación en servicios a la importación de mercaderías. Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. De este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes. Y esos programas lo que hacen es poner dentro de lo que es la operación de la compañía distintas herramientas para de algún modo conocer, entender quiénes son los terceros que operan con la compañía y poder detectar a tiempo si hay un proveedor que, por ejemplo, tiene un conflicto de interés con un empleado, evitar la contratación de empleados que tengan malos antecedentes en sus empleos anteriores. Y de algún modo ese desarrollo de programas de integridad lo que va a hacer es que la compañía sea mucho más sólida y que sea más difícil que sufra un hecho de fraude. La implementación en cada institución va a necesitar de un compromiso de la máxima autoridad de cada institución y sobre todas las cosas tiene que trabajar también en los procedimientos para su aplicación. Tiene que identificar las áreas de mayor riesgo. Y eso tiene que tratar de identificar cuál es el riesgo más importante dentro de la institución, las áreas de mayor riesgo. Eso también implica que tiene que reconocer el agente generador, los efectos que pueda generar y el impacto que pueda ocasionar en el caso de que un evento negativo se materialice e impide el logro del objetivo. Pudieron entender perfectamente de qué se trata cuando hablamos de buenos hábitos empresariales y garantizar procesos para obtener los resultados que habíamos trazado inicialmente en nuestro plan de ejecución empresarial. De eso se trataba este capítulo de YTPK. Y por supuesto, acompáñenos, como cada fin de semana, a explorar el mundo de los negocios. Por supuesto, la próxima semana, otra propuesta de YTPK. Será hasta entonces.
YPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Editorial en alianza, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de BDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio.